Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Raúl Castañeda. ¿Cómo estás, Raúl? Te doy la bienvenida. Bueno, muy bien, contento de estar con vos para poder por lo menos relatar lo vivido allá en el conflicto de Malvinas. El agradecido soy yo, Raúl, y que poder entrevistarte para mí, de conocerte en haber leído un libro, aunque también te he visto en una exposición que diste, poder tener esta charla un poco más íntima para mí me es muy grato a mi persona. Bueno, te agradezco, te agradezco. Bueno, para ir arrancando, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo nació tu vocación militar. Yo nací el 3 de enero del 56 y en Avellaneda, Ujú. en el Hospital Fiorito. Por eso me hice hincha de Independiente. Sí, bueno, en realidad en mi familia no hay nadie que sea militar, Sí. pero ya desde chiquito me gustaba todo lo que era lo militar, ¿no? Es decir, el uniforme, me gustaba ir a los desfiles. Este, es decir, de a poquito me iba gustando eso, inclusive me gustaba jugar con los soldaditos. Ujú. Y a medida que fui creciendo, ya en la primaria leía libros, me gustaba la historia militar, Sí. y hasta que ya a fines de la secundaria, ahí le dije a mi padre que quería entrar a la carrera militar, ¿no? Ya lo tenías decidido. Sí, 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 sí. En un momento pensé entrar a arquitectura, ¿no? Pero estaba Ujú. más convencido de eso, ¿no? De entrar a hacer la carrera militar. ¿Y en qué año ingresaste en el Colegio Militar de la Nación? Exactamente entré el 27 de febrero de 1975. 75, sí. Y ingresé y elegí como arma el arma de infantería. ¿Por algo en especial? No, 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 no. Pero uno, creo que también eso, leyendo historias, Ujú. viendo un poco de películas, ¿no? Normalmente se ve el soldado caminando que otra cosa, ¿no? Y me gustó más eso. Pues después sí, por supuesto estaba la caballería, Ujú. que es otra arma también importante, pero no, me decidí por la infantería. El infante siempre camina. Sí, así es. Es el único que le ve la cara al enemigo, como decimos nosotros. Exactamente. ¿Y en qué año te egresaste? Nosotros egresamos unos meses antes, teníamos que, como siempre, se egresaba en diciembre, en el mes de diciembre. Sí. Nosotros íbamos a egresar en diciembre de 1978, pero con el conflicto que hubo con Chile, por el tema Ujú. del canal de Beagle, Sí. la promoción mía se tuvo que egresar antes. Y nosotros egresamos exactamente el 12 de octubre de 1978. ¿Qué promoción es la de ustedes? La promoción 109. Promoción 109. 109. Sí. Y una vez que te Eh, egresas antes, ¿te toca movilizarte? claro, yo fui destinado, mi primer destino fue el Regimiento de Infantería de Monte 28, que estaba Ujú. en Tartagal, Sí. Salta, y ese regimiento se movilizó en ese momento, no, se movilizó todo el regimiento a la zona de Bariloche, a la ciudad de Bariloche, y de ahí nos fuimos al Paso Puyehue, que estaba en la frontera, ¿no? Justo en la frontera, sí. O sea, Ahí estuvimos 75 días. fue tu primera experiencia con un cuasi conflicto militar. Claro, sí, sí, sí. Sí, ahí las guardias Ujú. siempre ya eran diferentes a estar en una unidad, ¿no? Ya era Exacto. otra cosa, era otra cosa. Cuando termina el tema con Chile, ¿pudiste Sí. sacar alguna conclusión de que dijiste esto me puede llegar a servir a futuro? En realidad lo que más, cuando regresé de allá, si bien no era una gran experiencia, porque en realidad no ocurrió nada, Ujú. solamente fue algunos sustos, por ejemplo, que pudimos haber pasado. Prácticamente de experiencia, casi nada, nada. Lo que sí, uno empieza a valorar algunas cosas que normalmente las ve, pero las tiene dormidas. Empieza a ver otras cosas de otra forma, ¿no? Por eso. Bien.
Y después, ¿qué destinos fuiste Bueno, yo estuve en el compartiendo? 28, en el regimiento 28 estuve 3 años. 3 años, bien. Tuve lo que quedó del 78, Sí. después tuve todo el 79, 80 y el 81. A fines del 81 me sale el pase al Regimiento de Infantería 7. En ese momento era Regimiento de Infantería 7, hoy es Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Que en ese momento estaba en Este, Arana. No, estaba, no, En La Plata, en La en La Plata. Plata, todavía estaba en La Plata. Y me presento en el Regimiento 7 en los primeros días de febrero de 1982. ¿Y qué grado Como- y, tenías en ese y momento? ahí, bueno, como subteniente estuve los 3 años en el Regimiento 28. Sí, El 31 de diciembre del 81 asciendo a teniente. Así que me presento al Regimiento 7 con el grado de teniente ya. bien. En ese momento, ¿quién era el jefe de regimiento? Del Regimiento 7 era el teniente coronel Jiménez, Omar Jiménez, que fue con el que fuimos a Malvinas, ¿no? Y cuando te presentás al regimiento, ¿qué rol de combate pasás a ocupar? Bueno, yo me presento en el regimiento y después, por supuesto, de la parte protocolar, el contacto, el primer contacto con el jefe de regimiento, Ujú. me designan una compañía que fue la compañía de Infantería C. Sí. Ahí, en ese momento, el jefe de regimiento lo llama el jefe de la compañía, que era el teniente primero García, Ujú. y bueno, ahí es el primer contacto que tomo con él. Lo acompaño a él hasta la compañía y en su despacho él me dice que iba a ser el jefe de la primera sección de la compañía C. Bien. Era, sí. ¿Y una compañía, orgánicamente, cómo está formada? Y una compañía tiene el puesto comando, que es donde está el jefe de compañía con sus elementos, el radiooperador, el estafeta, Sí. y después tiene cuatro secciones. Tiene la primera sección, segunda sección, tercera sección y la sección apoyo. Cada uno con un jefe de sección, ¿no? En mi caso yo era el jefe de la primera sección. ¿Y de cuántos hombres se compone la sección? Mi, eh, Te digo directamente, yo fui a Malvinas con Sí, 46 hombres. 46 hombres. 46 hombres. Yo tenía mi organización, también por supuesto, es un escalón más bajo. Ujú. Tenía yo como diríamos, mi pelotón comando, tenía una estafeta y un Sí. radiooperador. Y después tenía un suboficial jefe del primer grupo, que tenía 9 hombres. Ujú. También el segundo grupo, un suboficial, tercer grupo, un suboficial, y después el jefe del grupo apoyo, que tenía 13 hombres. Y el Perdón, 12 grupo, hombres. 12 hombres. Y el grupo apoyo, me imagino como dice la palabra, se dedica a Sí, apoyar con otro tipo de a los armas. elementos claro, con elementos, con armas un poco más pesadas, digamos, ¿no? Son ametralladoras y en ese momento teníamos, en aquella época se usaban el cañón de 90. Bien, Los grupos de tiradores sí, tenían fusiles. bien, Fusiles. perfecto. Bien, ahora ya nos pusiste en panorama de cómo estaba conformada tu sección. Estos días de los primeros días Los de- previos. sí, ¿ustedes pudieron hacer instrucción? Nosotros los días previos, bueno, yo llegué y cuando llegué al Regimiento 7, la clase 62, o sea, Sí. casi el 80% de la clase 62 había sido dado de baja ya, porque ya habían finalizado con el servicio militar obligatorio. Ujú. Lo único que quedaban eran unos pocos que estaban más para hacer el mantenimiento de la unidad y las guardias. Cuando yo llegué, la sección mía prácticamente estaba pelada, no había nada, porque se habían ido la mayoría, se habían ido de baja. Bien, Lo que esperábamos ahora era la incorporación de la clase 63, como todos los años, la clase ujú, 63. ¿Qué es lo que hicimos? Ni bien entramos y a mí me dieron este cargo, era prepararnos preparando el material, preparando todo lo que eran las instrucciones que se iban a impartir a los soldados de la clase 63, a los nuevos soldados. Y bueno, eso fue todo febrero, parte de marzo, y
alrededor de la segunda quincena, no recuerdo la fecha exactamente, se incorpora a la clase 73. A mí me dan los soldados suficientes para armar la sección, y con esa gente todo el regimiento parte a Ezeiza, lugar donde, en los campos de Ezeiza, y en esos lugares fue donde se iba a instruir a toda la clase 63, es decir, los civiles transformados en soldados, ¿no? Y bueno, por eso ahí llevamos a la clase 73 a Ezeiza, sí. Y bueno, nos encontró el 2 de abril justamente impartiendo instrucciones en Ezeiza, ¿no? ¿Y vos, personalmente, cómo recibiste la noticia? Bueno, yo me acuerdo que ese 2 de abril, cuando me levanto, nosotros nos levantábamos antes de la tropa, sí. Ya se escuchaba el murmullo de que se habían tomado el 2 de abril, estábamos en el campo, nosotros no, había una radio, dos radios, y bueno, se corría la voz, pero no lo podía creer, ¿no? Es decir, y después, cuando levantamos a la gente, también los soldados se ve que habían estado escuchando todo, entonces era el murmullo ese, pero nosotros necesitábamos la palabra oficial. Sí. Y yo me acuerdo que ese día, bueno, fuimos, se hizo la formación de bandera. En ese momento no estaba el jefe de regimiento, así que ya era un indicio que algo estaba pasando. Pero sin embargo no hubo ninguna orden, no hubo ningún aviso, no hubo nada, y ese día fue normal para nosotros. Fuimos a dar instrucción al campo, pero duró creo que 2 horas. 2 horas, ahí nos llamaron, se formó nuevamente en la Plaza de Armas, y ahí se dio la novedad ya oficialmente que se habían recuperado las Malvinas. Bueno, la alegría nuestra fue tremenda, ¿no? Por supuesto, ya la euforia de los soldados, los cuadros, de los oficiales y suboficiales era la misma, ¿no? Nos fuimos a las carpas, me acuerdo, y bueno, la orden en ese momento era continuar con las actividades hasta que llegaran nuevas órdenes. Y así fue, se reorganizó una fuerza tarea, y una fuerza tarea con varios elementos, con varias unidades. Sacaron una parte del regimiento 7, otra parte del regimiento 6, del regimiento 3, y armaron una fuerza tarea. Toda esa fuerza de tareas fue a parar a lo que era antes entablada el regimiento 3. Es decir, del regimiento 7 fue una parte nada más, fue la compañía comando y servicio más la jefatura, es decir, el jefe de regimiento. Y tuve la suerte yo que a mí me dieron la sección de exploración. Así que yo sí o sí iba a ir, ¿no? Y bueno, y otra parte del regimiento no fue, es decir, no formó parte de esa fuerza tarea. Pasaron unos días y al final la orden volvió a cambiar, y ahí ya la primera orden fue que todas las fuerzas tareas se desarmaba, cada elemento se iba a cada unidad, y teóricamente nosotros, nuestra primera misión que iba a hacer era dar seguridad a todo la zona costera del continente, del territorio, ¿no? Es decir, nosotros no íbamos a cruzar. Eso fue lo primero que nos dijeron. Pero igual, pasaron también unos pocos días, y ahí ya fue la orden final, ¿no? La misión final. Íbamos a marchar, el regimiento completo marchaba a Malvinas. Y bueno, sí, y bueno, de eso, ahí estuvimos en el regimiento 7, ya estuvimos acuartelados, ya no salimos más. Sí. Nos terminaron de equipar completo, en un equipamiento completo, es decir, nos trajeron camperas Duvet nuevas, y terminaron todos los que llegó la clase 62 nuevamente, se llamó la clase 62. Yo siempre destaco que la clase 62 no tuvo dudas en reincorporarse nuevamente, no hubo que ir a buscarlos, nada. Ellos solo se presentaron, y a algunos no les llegó ni siquiera la carta de presentación, que ellos mismos se presentaron voluntariamente. Bueno, si vos recordás, el país era de euforia, ¿no? Creo que no hay duda que Malvinas es la unión nacional, ¿no? Nos unió a todos.
Y bueno, tal fue la euforia en ese momento que hubo hasta soldados que en ese momento, algunos estaban destinados en Córdoba y estaban por acá y se presentaron en el Regimiento 7. Así que no tuvimos problema con la incorporación. Yo entonces recibí nuevos soldados, es decir, no nuevos soldados, sino soldados que habían terminado su servicio militar, es decir, viejos soldados, diríamos. Nuevo para vos que no Y los conocías. ese es el tema, ese es el tema. Yo no conocía a los soldados y tampoco los había instruido. ¿Por qué? Porque habían sido instruidos el año anterior. Es decir, el trabajo mío a partir de ese momento era conocerlos bien, que ellos me conozcan bien a mí, lograr esa confianza mutua que tiene que haber, Sí. más cuando el infante lo primordial en el combate es yo te apoyo a vos y vos me apoyás a mí, ¿no? El que está al lado, a mi izquierda, me apoya a mí y él sabe que yo lo estoy apoyando a él. Y eso es lo fundamental, ¿no? Siempre conocer al compañero, ¿no? Y bueno, esa era mi misión, conocerme con los soldados nuevos, con los soldados de la clase 62. Por supuesto, ellos venían, ya muchos habían armado ya su vida en la vida civil, algunos estaban estudiando, otros estaban trabajando, algunos habían hecho su familia, pese al poco tiempo que se habían ido, ya tenían familia, algunos que estaban por casar, y hasta algunos tenían los pasajes para viajar a España por el Mundial del 82, Sí. en España. Y bueno, eso fue mi actividad a partir del momento que se incorporó a la 62 hasta el día que partimos a Malvinas, ¿no? Que fueron muy pocos días, Sí. y que tuve que seguir tomando contacto permanente con ellos, ¿no? Para que me conocieran bien y yo conocerlos a ellos, ¿no? ¿Y tuviste que agregar gente clase 63 o fue toda 62 tu Mi sección? sección fue completa clase 62, Bien. completa. Hubo clase 63, pero estuvieron más en la sección sanidad o en la compañía de servicio. Pero en mi sección era completa clase 62. Miento, tenía un soldado clase 54 yo. ¿Qué había pedido? Prórroga. 6, sí, Ah, había pedido prórroga. Sí, mira. sí. ¿Y cuál fue tu impresión al conocer esta nueva clase en estos pocos días que tuviste para ponerte al día con ellos? Claro, es lo que te decía, yo me preocupaba eso, que ellos me conocieran a mí. Esa era mi primera preocupación. Y además tenía que conocerlos a ellos, quería saber primero cómo estaban preparados militarmente, digamos, ¿no? Y después conocerlos a ellos personalmente. Conocerlos personalmente, saber sus personalidades, su forma de ser, su carácter, y, y después saber qué es lo que qué es lo que ellos dejaban en la vida civil, ¿no? Esa era mi preocupación. ¿Y qué pudiste sacar un concepto general de tu sección? Yo creo que el concepto lo terminé de sacar ya en el terreno, diríamos en el lugar, en el lugar del conflicto. Ahí Sí. uno lo conoce muchísimo más, porque una cosa es hablar, encontrarse en un lugar tranquilo, cómodo, hablar sentado, y otra cosa es estar en el medio del frío, mojado o bajo la lluvia, metido en un pozo y charlar con una persona. Creo que hoy uno lo conoce mucho mejor todavía, ¿no? Entiendo. ¿Y recordás qué día pisaste Malvinas? Nosotros, me acuerdo, en realidad, porque el regimiento se movió en varios escalones, Sí. y nosotros llegamos el día 14 de abril, estuvimos pisando Puerto Argentino. Este, el día anterior habíamos llegado a Río Gallegos en un avión de línea. Lo particular del avión era que no tenía asientos para que entrara más gente, Más ¿no? gente. Sí. Y me acuerdo que llegamos a Río Gallegos temprano, un frío, ya no estábamos acercando al frío, y bueno,
así como llegamos nosotros, veíamos cómo también partían los aviones hacia Malvinas, ¿no? Y así que estábamos en el aeropuerto esperando nuestra partida para allá. Y bueno, cuando nos llegó el momento, subimos a un Hércules, embarcamos en un Hércules, y a mitad del viaje ordenaron el regreso porque se había cruzado por el hielo, estaba helada la pista de Puerto Argentino, del aeropuerto, así que se había cruzado un avión. Así que ese día tuvimos que volver y pasar la noche en el aeropuerto de Río Gallegos. Al día siguiente, temprano, también ahí partimos nuevamente en un Hércules y llegamos al mediodía más o menos del 14 de abril a Malvinas. ¿Y cómo te recibió el tan notable clima de Malvinas? Muchísimo frío. Yo me acuerdo que estaba bajando la compuerta del Hércules Sí. y entraba yo me acuerdo bien el viaje cuando estábamos llegando, un silencio sepulcral en el avión. Nadie hablaba. Claro, me imagino que cada uno estaba pensando qué es lo que se venía, ¿no? ¿Qué venía? ¿Qué iba a pasar? Exacto. Y empezó a bajar la compuerta del Hércules, todos mirando la compuerta, ¿no? Y entraba esa brisa, ese frío helado. Yo decía, nos está dando la bienvenida Malvinas, decía, ¿no? Y bueno, llegó, me acuerdo, nos paramos, tomamos los bolsones, y empezamos a bajar. El clima era muy, muy frío, estaba nublado, ese día llovió, por supuesto, nos recibió con una linda lluvia. Y la primera actividad que tuvimos después que el jefe de compañía nos reuniera a todos los jefes de sección era marchar hacia Puerto Argentino, que estaba alrededor de unos 7, 8 kilómetros. No solo eso, sino que además teníamos que cruzar toda la ciudad, sí, y hacer unos 8 o 9 kilómetros más. Y ahí me acuerdo que pasamos la noche. Lo particular de todo eso, que cuando salimos en la marcha, con los bolsones, todo, ahí empezó a llover. Una lluvia terrible, además, hacía tanto frío que las gotas de la lluvia parecían que eran agujas que nos pegaban en la cara. Y cuando entramos a la ciudad, se veían, la ciudad es linda, ¿no? Es un pueblito chiquito, diríamos. Sí. Me acuerdo que mirábamos por las ventanas, se veían las caras de algunos chicos, algunos nos saludaban, o si no, había algunos que salían afuera a saludarnos y los padres lo agarraban y lo metían adentro, enojados, por supuesto, ¿no? Ellos no querían saber absolutamente nada. Pero o si no, la mayoría corría a la cortina y se les veía la cara que nos miraba, ¿no? Nosotros, por supuesto, contentísimos, ¿no? Para nosotros estar ahí, sí, ser los elegidos, diríamos nosotros, ¿no? Porque yo creo que en ese momento querían estar todos allá. Y nosotros realmente nos sentíamos los elegidos. Y estábamos contentísimos. No me acuerdo ir caminando y algunos me decían, esto será un nuevo destino. Un nuevo destino que tenemos, que habrá un regimiento acá, pondrán un regimiento, decían. Si nosotros estábamos fuera de lo que realmente sentían ellos, ¿no? Los Kelper. Sí, me imagino que no te digo maltrato, pero hacía notar la diferencia. Ah, sí, por supuesto. Ellos no creen absolutamente. Para ellos lo estábamos invadiendo, ¿no? Exacto. Y entonces ustedes la primera noche duermen fuera del pueblo. Nosotros, bueno, cruzamos todo el pueblo, sí, pasamos el pueblo y llegamos hasta unos galpones. Había un galpón grandísimo, me acuerdo, y una cabañita. Y bueno, toda la compañía se alojó ahí en el galpón. Estaban rendidos, ¿no? Casi todo el camino fue de lluvia, pero llegaron al galpón, se tiraron, se acomodaron y creo que estaban mojados y todo, y se acostaron igual, no me importaba, estaban muy cansados. Sí. Y los oficiales y suboficiales fuimos a una cabañita que había,
bueno, chica, y ahí también nos acostamos y pasamos la noche. Y al día siguiente, ahí el jefe de compañía recibe la primera orden de avanzar a la primera línea, y para iniciar con la construcción de la defensa, ¿no? Los pozos, todo. A Ya todo al día esto, siguiente nos fuimos para primera línea, que estaba más o menos alrededor de unos 6, 7 kilómetros, más o menos. también marchando, me imagino. Ah, sí, 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 porque eso es todo campo traviesano Ujú. y irregular, lleno de barro, pozos, agua, piedra, no, imposible, por ahí no había caminos, no había caminos. Entiendo. Así que había que ir con todo el equipo, ¿no? Por el campo, ¿no? ¿Y la primera posición de la compañía en dónde se establece? La compañía primero fue reserva del regimiento, reserva del regimiento. Estaba más o menos en un sector que se llamaba, el regimiento se instaló en la península de Freycinet, se llamaba, Ujú. península de Freycinet. En esa península el regimiento se dividió en tres sectores, Sí. sector Plata 1, Plata 2 y Plata 3. El sector de Plata 2 estaba en la zona de Gules Ray, donde estaba también el sector, el puesto de comando del jefe de regimiento, Ujú. la compañía A. Y después, en el sector Plata 1 estaba Monte London, donde estaba la compañía B, Sí. y después al este de Gules Ray, estaba en el sector de Plata 3. Y la compañía nuestra estaba en un primer momento en el sector Plata 2, junto con el ser próximo al puesto de comando del jefe de regimiento, porque la compañía C era la reserva del regimiento. Así que nosotros no estábamos en primera línea. Y ahí nosotros empezamos a construir las posiciones, pero duró muy poco, nada, Ujú. Sí. porque cambiaron la orden y la compañía C pasó también a ser primera línea. Necesitaban las tres compañías de infantería en primera línea. ¿Y a dónde se desplazan en ese momento? Y ahí nosotros estábamos, diríamos, al noroeste de Monte London. Mi sección justamente estaba a 2 kilómetros de Monte London. Y yo no te puedo dibujar, pero Ujú. imagina, estaba Monte London acá, no Sí. te puedo dibujar, no te puedo dibujar. Pero estaba Monte London y al Sí. noreste, un poco al noreste, estaba mi sección. Y a partir de ahí, hacia mi derecha, es decir, hacia todo el norte, estaba todo el frente del resto del regimiento. Y Monte London, la compañía C, hacia el oeste mirando. No sé si Perfecto. estaba. O sea que ustedes de frente tenían el río, ¿puede ser? Nosotros, el frente nuestro, teníamos una bahía que era la bahía de Anunciación, y bueno, Sí. después teníamos el océano, ya Bien, estaba más adelante, ¿no? bien. Y hacia el oeste, Sí, y si nosotros mirando al norte, hacia el sí. oeste teníamos el continente, ¿entendés? Bien. Ya más o menos me ubiqué. Ahora te voy a hacer una pregunta. Ustedes que eran reserva pasaron a primera línea. ¿El regimiento se Sí. queda sin reserva? No, el nombre, la sección de exploración pasa a ser reserva del regimiento. Ah, bien, bien. Porque tengo entendido que la reserva es lo que se usa siempre para intentar apoyar a la primera línea, ¿no? Claro, es lo que hace. Cuando está comprometida una parte de la primera línea, la reserva apoya ese elemento, ¿no? Que está comprometido. ¿Y una sección Lo refuerza. es suficiente para hacer reserva? Y no, yo diría, No. no, pues por doctrina no, tiene que ser un Es elemento un poco más grande, más grande. Perfecto, efectivo, ¿no? perfecto. Llega el ataque del 1 de mayo, que es cuando los ingleses nos dan la bienvenida. A ustedes, ¿cómo los agarran? Sí. Yo, particularmente, a mí me habían dado una misión, Ujú. tuve que ir a la bahía, me habían tomado la Georgia el 28 de marzo, Sí. y a mí me llaman, me voy al puesto de comando del jefe de regimiento, me explican que, según inteligencia, posiblemente iban a desembarcar en la zona de la bahía de Anunciación. Así que yo iba con un grupo de soldados
a ese sector para dar la temprana alarma en caso de desembarco. Yo estuve ahí 48 horas. Sí. Y al cabo de las 48 horas me relevaron y volví. Es decir, yo el 30 ya estaba ya en mis posiciones, y el 1 de mayo nos despertaron todos, por supuesto, en las posiciones, ¿no? Y yo estaba, recién había llegado a mis posiciones. Y de donde estábamos nosotros podíamos ver bien el ataque, ¿no? Al aeropuerto, ¿no? Y vos en ese momento dijiste, ya no hay vuelta atrás, esto realmente No, empieza. no, en realidad la vuelta atrás ya la veíamos nosotros a partir del momento en que la flota se acercaba, ¿no? Yo creo que no, ya no había otra, No había negociación, no había nada. no sé, ya. Y después del hundimiento de Belgrano, Menos. peor todavía, ¿no? Y después del 1 de mayo, en estos días posteriores durante mayo, Sí, la zona de ustedes recibió un ataque aéreo. sí, bueno, a partir de ahí, durante el día, los Vulcan este, tiraban proyectiles en distintas zonas del sector de defensa, ahí en Puerto Argentino, ¿no? Ujú. Y durante noche se acercaban las fragatas inglesas a la costa y empezaban también a tirar a cualquier sector de la defensa. A veces nos tocaba a nosotros, otras veces no, pero sí, a partir del 1 de mayo fueron constantes. Y después empezaron con los ataques con los Harrier, es decir, que era en cualquier momento, ¿no? Y Ujú. normalmente, lo particular en el sector nuestro, siempre atacaban el sector de Montelondo, es decir, bombardeaban el sector de Montelondo, ¿no? Siempre fue así. Es decir, pasaban por al lado nuestro, pero no descargaban nada, sino se Iban iban direct- derecho a Montelondo, Era derecho a Montelondo. donde estaba la compañía B de ustedes, ¿no? Estaba la compañía B, sí. Y venían bajos para evitar que los pudieran, la artillería antiaérea los captara con los radares. Sí. Venían muy bajos, tan bajos que a veces llegábamos a ver la silueta del piloto, ¿no? Y Tremendo. pasaban por el lado nuestro. Y nosotros Sí. inocentemente tirábamos a veces con los fusiles, pero Pero fue en nada. fracciones de No, segundo. no, nada. Sí, el instinto nada más. Sí. Instinto de supervivencia, sí. Tirarle con algo. Sí, pero pasaban derecho a Monte London siempre. Ujú. Y en estos fuegos de bombardeo naval, ¿sufriste alguna baja en tu sección? No, en ningún momento, en ningún momento. Pero sí, bueno, en realidad fueron sustos, ¿no? Ujú. A mí, en mi caso, yo recuerdo una noche se nos había inundado el pozo, así que tuvimos que salir y armamos una carpa transitoria ahí para poder protegernos de algo, más que de nada, del frío y de la lluvia, porque de la artillería imposible. Y, sí, me acuerdo que teníamos el pozo inundado, dijimos, bueno, se nos había oscurecido y armamos la carpa. Y quedamos en que al día siguiente este, armamos de nuevo el pozo. Bueno, la cuestión que estábamos en el pozo, perdón, en la carpa, Una carpa, y sí. empieza la artillería naval a tirar en la zona del puerto argentino, ¿no? Y nosotros lo único que hacíamos era rogar que no pasara nada. La cuestión que sentimos el famoso silbido de los proyectiles cuando vienen en el aire, y cada vez lo sentíamos más cerca, y nos miramos, me acuerdo, éramos tres, nos miramos pensando, esto cae acá. Y lo único que hicimos, agarramos, salimos, no sé cómo abrimos la carpa, salimos corriendo y nos tiramos al pozo, inundado, ¿no? Por De supuesto. cabeza. Y el proyectil cayó como a 2 kilómetros. Después lo único que hicimos fue reírnos, ¿no? Entre nosotros, pues Sí, estábamos en el pozo hasta la rodilla de agua, sí. por supuesto todos embarrados, y eran como las 2 de la mañana, me acuerdo. Y el proyectil cayó como a 2 kilómetros. Sí, pero todos los días era así, ¿no? Ujú. Es decir, era un desgaste que eso también es lo que me preocupaba a mí, ¿no? Era constantemente estar con los soldados, ver cómo estaban. Sí. Por suerte, normalmente ellos estaban siempre bien. Al contrario, creo que a veces estaban mejor que yo ellos.
Pero sí, yo tuve la suerte de que los soldados siempre estuvieron con ánimo. Yo creo que la misma juventud a veces los lleva, ¿no?, a ese desafío, Ujú. ¿no? Y sí, nunca los vi. Sí, a veces estaban preocupados, ¿no? Preocupados por el tema familia, pero Sí. si no, este, siempre estaban con esa energía propia de la juventud, ¿no? La moral estaba bien. Sí, 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 pese a que la verdad, es la verdad, ¿no? Ujú. Se conoce que faltaba la comida, no llegaba las raciones a primera línea, ¿Ustedes lo pero no sufrieron? llegaban, y sí, los bombardeos eran continuos, Ujú. y eso se dificultaba muchísimo. Sí, Y después a eso había que agregarle el frío y la lluvia, ¿no? Nosotros llegamos a tener 5 o 6 días seguidos de lluvia sí. y era imposible muchas veces los pozos que no se inundaran. Ujú. Este, por eso uno terminaba fue nuestro primer enemigo, ¿no? El clima fue terrible Entiendo. para nosotros. Es decir, desde el primer momento que llegamos hasta el día que entramos en combate, el Ujú. enemigo número uno fue el clima. El clima y el terreno. El terreno porque era imposible. Uno cavaba apenas 10 centímetros y ya empezaba a salir agua. Era terrible. Pero dentro de todo la gente, yo siempre los vi bien, ¿no? Bien. Ujú. Si nadie se quebró, ¿no? O que se quería ir, no. Entiendo. Al menos nunca tuve problema. Y me imagino que para eso debe ser muy importante el trato continuo entre el oficial, suboficial y soldado. El ida y Sí, vuelta todo sí, el sí. tiempo. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Yo tenía un 70% durante la noche de guardia, Ujú. el 30% dormía Sí, y durante el día era al revés. El 70% dormía y el 30% estaba de guardia. Y yo me relevaba en distintos horarios, ¿no? entiendo. Y lo mismo hacíamos con los oficiales míos, hacían lo mismo. Yo tenía 4 oficiales. ¿Cómo era el trato entre todos ustedes? No, yo no tuve problemas. Bueno, sí, siempre algunos roces había, Sí. eran lógicos, ¿no? Ujú. Situaciones Pero no, tensas. En no eran de situaciones gravedad. tensas, obviamente. Sí, no eran de gravedad, no eran Ujú. de gravedad. Yo creo que fuimos muy unidos, inclusive cada vez que recibíamos algún bombardeo, lo primero que era, finalizaba el bombardeo ese y era la preocupación a ver si alguno estaba herido. Pero no, por eso no. Pero después hubo, sí, discusión había, pero no, eran normales, Ujú. normales. Propio de Uno la lo ve ahora situación. de lejos, con el Sí. tiempo, que eran normales, ¿no? Pero Ujú. Sí. no, nunca fue algo de importancia como para sancionar o Ujú. que tampoco no se justifica tampoco eso, ¿no? Pero Te entiendo. no fueron graves, diríamos. Bien. Llega el 21 de mayo. Los ingleses desembarcan en San Carlos. ¿El regimiento recibe alguna orden para movilizar el El, dispositivo? sí, bueno, la alerta permanente, ¿no? Ya se sabía que habían desembarcado, habían Ujú. hecho cabeza de playa, Sí. y sabíamos que nos enteramos que había habido fuertes combates en Puerto San Carlos y en Darwin. Ujú. Y bueno, y después lo siguiente que avanzaban hacia Puerto Argentino, ¿no? Eso es lo que sabíamos, así que estábamos en alerta, ¿no? Ya llegaba el momento, no llegaba el momento ya, ¿no? Bien. Pero estábamos todos alertas ya. Todos en alerta. O sea que por lo que nos contaste, si estaban viniendo del oeste, del Sí, regimiento con lo primero que se iban a chocar, iba a ser con la compañía B en el Monte London. Monte London. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y cómo fueron los días posteriores, los primeros días de junio? Bueno, lo que sabíamos nosotros es que estaban avanzando, que los comandos habían tenido varios enfrentamientos con las tropas inglesas. Ujú. este, y bueno, nosotros lo único que esperábamos ya es que llegara el momento, ¿no? Es decir, sabíamos que estaban avanzando y no, estábamos esperando que choquen con nosotros.
Sí. Era lo único que podíamos hacer, estábamos en una defensa, no nos podíamos mover, ¿no? Así que los esperábamos, y estábamos a la espera. Y cuando llega la noche del 11 de junio, La, el- la noche esa del 11 de junio, eh, las fuerzas inglesas atacan en un escalón, que fue el 11 de junio, que atacaron Monte London, Dos Hermanas y el Monte Harriet. sí. El Monte London lo ataca el tercer batallón de paracaidistas. Y el combate se inicia aproximadamente a las 21:30. Yo estaba en mi posición, en ese momento estaba con mi radio operador, y me acuerdo que estábamos en el pozo y escuchamos la explosión, unas explosiones fortísimas y detonaciones de proyectiles, ¿no? Y salí del pozo junto con el soldado y, y miramos Monte London, que lo teníamos 2 kilómetros, y era un infierno, era rojo. Una noche roja iluminada Monte London. Y se escuchaba gritos, ¿no? Gritos dando órdenes o de gente que estaba herida. Y además se veía perfectamente cómo se entrecruzaban los proyectiles iluminantes, se veía la trayectoria de los proyectiles. Y a eso también se agregaba la artillería que tiraba. Y en ese momento también empezaron a batir la zona nuestra, la zona de la compañía C, con artillería. Así que me acuerdo que me agarraba la cabeza el casco como si fuera para que no se me salga, y la nariz pegada en el piso, ¿no? Y el piso temblaba porque nos estaban tirando a nosotros, ¿no? Yo ahí lo llamo al jefe de compañía por la radio, Sí. y le digo que estaba haciendo batida mi zona, y él me dijo que me calmara y esperara órdenes. Y bueno, estábamos recibiendo permanentemente fuego de artillería, y Monte London seguían combatiendo. Y como te dije, era todo iluminado por el fuego, ¿no? La artillería que tiraba, los soldados que se notaba que se chocaban, se encontraban de golpe y disparaban a poca distancia. Y así fue pasando las horas. Hubo un momento en que dejaron de batir la zona nuestra con artillería, hasta que suena el teléfono, y ahí me dice, nosotros teníamos un teléfono con cable, yo tenía comunicación directa con el jefe de compañía. Y ahí me dice el jefe de compañía, Castañeda, prepare la sección que va a recibir órdenes. Bueno, corté, lo llamé al soldado de estafeta y le dije que fuera a buscar a los jefes de grupo. Y ahí le dije a los jefes de grupo que estuvieran atentos, que en cualquier momento íbamos a recibir orden del jefe de compañía. Bueno, pasaron pocos minutos y ahí vuelve a sonar y me dice: Castañeda, usted tiene que ir con su sección a Monte London, me dice. Tiene que ir a reforzar la compañía B. Y bueno, ahí corté con el jefe de compañía, me reuní con toda la sección, sí. les hablé a la sección, los arengué, me acuerdo, y bueno, y ahí iniciamos la marcha hacia Monte London. O sea, ustedes estaban yendo a Monte London con lo que habían visto que estaba pasando en ese momento ahí. Claro, que nosotros veíamos todo, la sección veía todo. O sea, sabían a dónde se estaban metiendo. Sabíamos dónde estábamos metiendo. Y te puedo asegurar que no hubo dudas, ¿eh? No hubo dudas. Ninguno dudó, ninguno dijo, no, yo no voy, no, ninguno. Todos me siguieron y fuimos, y para colmo, desde el momento que salimos hasta tocar el pie de Monte London, que era aproximadamente 2 kilómetros, sí. Ahí empezó de nuevo la artillería a batir la zona esa, y me acuerdo que fue terrible para nosotros, porque primero en medio de la oscuridad, que no veíamos nada, pisando charcos, pozos, barro, y cada vez que uno escuchaba el silbido del proyectil que venía cayendo, lo primero que hacíamos, nos tirábamos al piso
para cubrirnos. Y uno no sabía dónde caía, ¿no? Yo me acuerdo que me tiraba y escuchaba las puteadas de algunos diciendo, porque o se tiraron a un charco de agua, o cayeron en una piedra y se golpearon, o se llenaron de barro. Era eso. Una noche muy Eh, oscura, ¿no? sí, era oscura, no tan oscura, pero yo creo que el momento lo hacía oscuro. Mirá. Sí, te entiendo. Este, este, además, creo que el estar tensionado con el estar escuchando el silbido del proyectil y después que te caiga a pocos metros, que te tiembla la tierra, uno no se olvida, no importa dónde cae. Uno puteaba, pero Se tiraba. no importaba dónde caía, ¿no? Dónde caía. Y así nos pasó varias veces. Imagínate, 2 kilómetros y nos demoramos bastante para llegar hasta el pie de Monte London. ¿Y ustedes cuando llegaban a Montelón, vos tenías órdenes de presentarte a alguien en especial? Sí, yo tenía que verlo el segundo jefe. Ah, Me olvidé decir, yo tenía que ir a reforzar la compañía B y para eso tenía que tomar contacto con el segundo jefe de regimiento. Y bueno, yo me acuerdo, llegué al pie de Monte London sí. y ahí yo me encuentro con un suboficial, justo estaba un suboficial con un mortero y me pide la señal de reconocimiento. Y bueno, yo le doy la señal de reconocimiento y me dice, ¿quién es el jefe de regimiento? Y le doy el nombre del jefe de regimiento. Me dice, ¿y quién es el segundo jefe de regimiento? Y dice, porque no me veía, yo estaba a unos 20 metros más o menos y no me Sí. veía, le dije de todo, soy yo, le dije. Y me dijo, mi teniente, venga, nos abrazaba, me acuerdo, me dice, mira, no podía creer que venga tanta gente en la oscuridad y aparezcan acá. Medio se había asustado, no se imaginó que vinieran una sección, estaba llegando, ¿no? Y bueno, y ahí me puse a hablar con él. A todo esto, en Monte London, en la parte de arriba, en la cresta del Monte London, seguía combatiendo, ¿no? Sí. Y ahí me dijo yo le digo dónde se encontraba el segundo jefe. Él me dice que estaba más arriba, estaba como unos 100 metros más arriba. Y bueno, yo le digo, mira, yo no conozco el lugar, así que necesito que me des un guía para que me lleve hasta el segundo jefe. Y bueno, y así fue. Él me dio un soldado guía Sí. y con la sección empezamos a avanzar hacia arriba. Lo particular del monte es que de monte no tiene nada, es una montaña de piedra, es pura piedra. Y tenía callejones por todos lados. Sí. ¿Y qué pasaba? Las ametralladoras enemigas tiraban por esos callejones. Y nosotros teníamos que meternos por ahí. La única forma era meterse por ahí, o si no, por arriba de las piedras, que era Más una difícil. locura. Sí. Más difícil, porque primero en la oscuridad, saltar por las piedras, los golpes y estar expuesto permanentemente, Exacto. era imposible. Lo único que quedaba era ir por esos callejones, con el riesgo ese permanente de las ametralladoras. Y bueno, nos metimos a esos callejones, toda la sección en línea. Imagínate, eran callejones. Nosotros íbamos, caminamos y eran piedras, paredones de piedra de 1 o 2 metros, así que nosotros pegados a las piedras, digamos. Sí. O si no, había un momento que nos agachábamos, agachados o arrastrándonos. Y, ¿qué es lo que pasaba? Las ametralladoras nos tiraban permanentemente por ahí y nosotros nos pegábamos a las piedras y nos quedábamos quietos. Y llegaba un momento que la ametralladora giraba para otro callejón y ese era el momento nuestro para poder avanzar. Pero avanzábamos muy poco, 1, 2, 3 metros, a veces 5 metros como mucho. Que Y volvió el volvía la fuego ametralladora a después. tirar, otra vez volvía. Así que hubo un momento que lo llamo al soldado, al soldado estafeta mío, y le digo, mira, andate para atrás y buscalo al jefe de grupo, Cabo Medina, y que vengan con un cañón de 90, le digo. Imagínate esta situación, ¿no? El callejón, Sí. la ametralladora y el soldado no la dudó, ¿eh? Se fue para atrás, bajo el fuego, se arrastró por momentos, se cubrió con las piedras, pero él fue avanzando hasta que lo perdí y se fue, ¿no? Y a los pocos minutos vino, a los 5 o 6 minutos vino con el suboficial y el cañón.
Y bueno, ahí yo le impartí la orden al suboficial y le digo, mira, avance unos 10, 15 metros adelante, sobre el otro costado. Sí, nosotros íbamos por esta pared, Sí, en la otra pared, pero para arriba unos 10 kilómetros, unos 10 metros, 10 metros. perdón. Y le digo, bueno, cuando deje de tirar la ametralladora, abrir fuego y tratar de ponerla fuera de combate. Y bueno, él se fue. Para todo esto lo veíamos todo, ¿no? Parecía nuestro Salvador, era nuestro Salvador. Sí. Y él ahí lo vi que estaba armando y colocando el proyectil y todo. Y bueno, la persona estaba tirando. Deja de tirar y cuando se para tirar, se le cae el casco. Se le cae el casco y le tapa la visión. Sí. Y cuando levanta el casco, la persona vuelve a tirar y los proyectiles pegan justo él está contra la pared de piedra, y Sí. los tiros pegan todos arriba de él. Y cuando hace así, las esquilas le hieren la mano, ¿no? Y Sí. él tenía los guantes puestos, así que él me cuenta después, ¿no? Que se agacha, Sí. porque ya no puede tirar, se Ujú. agacha y se saca el guante y queda un dedo colgado. Tiene un dedo colgado. Bien. Eh, Agarra el pañuelo, se venda. Sí. Cuando yo lo estaba mirando, cuando vi el pañuelo dije, está Algo, herido, ya algo no puede pasó. tirar. Sí. Claro. Y sin embargo, se daba vuelta y me hace señal de que estaba todo ok y iba a disparar. Mira. Así que esperó de nuevo y cuando la empezó, dejó de tirar para otro lado, empezó a tirar para otro lado, se levantó, tiró y la ametralladora no tiró más. La puso fuera de combate. Bien. Y bueno, la salvación, nosotros ahí fue el momento en que empezamos a avanzar más rápido Ujú. hasta que llegó el momento que pude tomar contacto con el segundo jefe. Ahí quedó la sección en un costado, me acuerdo, y lo vi al segundo jefe y él me llevó al búnker de él. Ujú. Y ahí en el piso, con un palo, me dibujó más o menos cómo estaba organizado la compañía B de Monte London. Sí. A todo esto, él tenía una radio Thomson y se escuchaba voces inglesas, es decir, habían tomado la radio de la sección de subteniente Baldini, Ujú. que estaba en la cresta, en la parte de arriba. Sí. Este, y hablaban los ingleses y el mayor, que podía hablar en inglés también, les hablaba en inglés, ¿no? Los mandaba al diablo, ¿no? Y bueno, En ese ahí momento, me para fui. vos, ¿ya había caído Baldini? Pues yo ahí le Ah, pregunto al segundo jefe, ¿usted sabe algo de la sección de Baldini? Y de Baldini, y me dice, yo hace varias horas que ya no tengo contacto con él, me dice. Ya, me llamó, no me acuerdo, creo que me dijo hace como 2 horas perdí contacto con él. ujú. No se sabía nada, es decir, no se sabía qué había pasado. Pero él pensaba lo peor, ¿no? Sí. Porque los ingleses estaban en las posiciones de Baldini. De Baldini. Sí. Y las ametralladoras con las que tiraban eran las nuestras, eran las ametralladoras de Baldini. Ah, Bueno, y bueno, ahí en ese momento el segundo jefe me ordena que contraataque, que efectúe un contraataque y recupere las posiciones del subteniente Baldini. ujú. Eh, y bueno, ahí yo le pregunté, mi mayor, ¿mi sección nada más va a hacer eso? Me dice, no, a su izquierda va a tener una sección y a la derecha va a tener otra sección. Bueno, ahí me dice, le pregunto, bueno, ¿por dónde? Yo no conocía nada, así que le digo, Ujú. ¿por dónde vamos? Bueno, él primero me señala un sector, ¿no? Para dónde ir, ¿no? Y después además me designa otro guía para llevarme hacia la cresta. Sí. ¿Y qué es lo que había que hacer? Otra vez meterse a En los los callejones. callejones, porque era la única forma. Era la única forma de poder subir. Y otra vez le ordené a la gente que formara para entrar de nuevo al callejón. Se entró de nuevo al callejón, otra vez las ametralladoras, pero se ve que no era muy importante ese callejón porque no tiraban muy poco y nosotros pudimos avanzar bastante rápido. Ujú. Este,
y llegamos a un sector donde estaban las ametralladoras 12,7, que eran del BIN 5, estaban tirando ahí. Y había un suboficial de la compañía B, y ahí hablo con él, y le pregunto cuál era la situación, ¿no? Y él me dijo, bueno, nosotros somos los últimos. Es decir, de donde estamos nosotros para adelante no queda nada. Me dice. Y había más o menos, de donde estábamos nosotros hasta la cresta, había unos 150 metros más o menos. Bueno, yo lo mando a uno de los oficiales para que tomara contacto con la sección que tendría que tener, está a mi izquierda, y el resto de la sección la formo todo en línea, todo en línea mirando hacia adelante, ¿no? Y como ese sector era más angosto, uno de los grupos le dije que bajara para que después volviera a subir y teóricamente en la cresta recibirían fuego de dos frentes, es decir, de una parte de mi sección de acá y la otra que venía por acá, ¿no? Es decir, iban a chocar, con dos frentes míos, ¿no? Bueno, esperé que volviera el suboficial y una vez que llegó, ordené el avance. Y empezamos a arrastrarnos para acercarnos cada vez más a las posiciones donde estaba la cresta, ¿no? Lo particular de todo eso que en ese momento ya no había fuego, no había más combate. Sí. Aparentemente, esto lo digo yo hoy, ¿no? Sí. Pero los ingleses se creían que ya en Desmontelondo no quedaba nada. Sí, estaban ahí tranquilos, así que nosotros empezamos a avanzar. Bueno, avanzar, o sea, imagine, no habían notado la presencia de ustedes. No, para nada, para nada. Y lo particular de todo que estábamos caminando, nos estábamos arrastrando por un lugar donde había habido combate y había de todo, ¿no? Muertos tanto nuestros, de la propia tropa, como ingleses. Sí. Y a todo esto mucho humo, un olor a pólvora terrible. Yo me acuerdo que me estaba arrastrando y de golpe escucho uno de los soldados que se estaba quejando, estaba boca abajo, yo lo levanto, le pongo la cabeza acá en mi brazo, sí. Y él era un soldado de la B, estaba muy mal herido, estaba llorando, él me dice, mi teniente, estos dos soldados los maté yo, me dice, y había dos soldados ingleses al lado de él. Y los miré y sí, habían dos soldados muertos, sí, junto a él, y cuando lo volví a ver ya se había muerto el soldado. Sí. Yo siempre dije después, ¿no? En el momento, el soldado me dio un mensaje, dije, ¿no? Que había cumplido. Había cumplido con ese juramento que había hecho en 1980, el 9 de julio de 1981, de jurar por la patria hasta perder la vida. Exacto. Bueno, seguimos, no quedaba otro, ¿no? No había tiempo de nada, así que tuvimos que seguir. Sí. Yo recuerdo que cuando me paré estando con el soldado, el resto de la gente también paró. Y todos me miraban a mí, cuál era, después de ese momento, qué iba a pasar, ¿no? Sí. Y no, seguimos todos, ¿no? Y avanzamos mucho, arrastrándonos, y no nos veían, que era una oportunidad, íbamos a caer de sorpresa. Y faltando unos 50 metros más o menos, después de ese gran arrastre, sí, encontramos justo un lugar donde había unas piedras, una línea de piedras, que eran irregular, ¿no? Había por menos de 20, 30 centímetros, 50 centímetros, y nos permitía perfectamente poder cubrirnos en ese lugar. Así que llegamos hasta ese lugar y nos frenamos. A todo esto yo me adelanté un poquito para ver qué pasaba con mi grupo que venía por abajo. Sí. Y el grupo que venía por abajo, yo lo veo, estaba avanzando más rápido que nosotros. Avanzó tan rápido que hubo un momento que choca con una patrulla inglesa. Y lo particular de todo esto, porque esto me lo comenta el jefe de grupo después, ¿no? Cuando ya sucedió todo, sí, que él también fue tan sorpresivo el choque de las dos patrullas. Sí. No es que chocaron, sino que se vieron, él estaba acá y a 10 metros estaba la otra patrulla. Y había un fuego.
No, no, Ah, es lo que me cuenta él. Lo particular de todo es que él dice nombre, le grita nombre. Fíjate, ¿no? sí. Pero el inglés peor todavía, porque le dice hola. Y ahí el suboficial ordena fuego libre. Mm, Bueno, con la suerte, diríamos, ¿no? Que ahí el suboficial ordena fuego libre sí, y los pone fuera de combate a la patrulla inglesa. Avanzan rápidamente, avanzan rápidamente y ocupan una parte de las posiciones de Baldini. Y se meten en las posiciones de lo que había sido las posiciones de Baldini. sí. Pero duró muy poco. ¿Por qué? Porque al ver lo que pasa, la gente, los ingleses, ahí empiezan a tirar, le tiran con un misil Sí. y ahí matan 2 soldados míos. Son los 2 primeros soldados que caen de la sección. Y el resto de los 8 soldados, el resto de los 8 soldados, es decir, el suboficial y los 7 soldados, caen heridos por el misil ese. ¿Qué era un Eh, Milan? le tiraron con un, sí, era un Milan, un Mm, Milan. Este, no, pará, ahora me pusiste la duda. mm. No, la verdad no recuerdo, mira, no recuerdo, pero me parece que era un Milan. Este, bueno, yo al ver eso dije, lo peor, lo primero que pensé fue lo peor, ¿no? Todo fuera de Quedaron combate. todo fuera de combate, Sí. porque los vi que era todos con el misil ese. Y vos sabés que hay un libro donde relata en ese momento. Es un sargento el que ordena el fuego libre del misil. Sí. Y él dice que mata a todo ese grupo de soldados. En realidad él dice que son como 20, pero eran 10 hombres. Bien. 10 hombres. Bueno, a los minutos que pasó eso, veo que empiezan a arrastrarse. Es decir, los heridos empiezan Ujú. a arrastrarse y, imagínate, ellos se habían adelantado tanto que empiezan a retroceder hasta la altura donde estábamos el resto de la sección. Y ¿qué pasa? A los poquitos momentos, decía, habrán pasado 20 minutos, media hora como mucho, Sí. este, no sé, otra cosa que nunca lo voy a entender, pero ellos habrán creído que no quedó nadie, se habían ido todos. ¿Y qué pasó? Salieron de las posiciones de Baldini. Imagínate, nosotros estábamos 50 metros, tenía la sección a 50 metros. Sí. Tenía 2 cañones de 90 y tenía 2 ametralladoras MAG. Esas Ujú. 2 ametralladoras MAG y tenían las bandas unidas, que son en total 500 tiros. Y las 2 ametralladoras tenía con las bandas unidas. Y junto conmigo, al lado mío, tenía justamente un apuntador de ametralladoras MAG. Y se levantaron de las posiciones los ingleses y empezaron a avanzar hacia adelante, pero caminando. Venían Sí. caminando hacia nosotros, no lo podíamos creer. Y eran muchos, yo calculo que alrededor de 100 hombres. No. Y le hago seña a los suboficiales que yo iba a dar la orden de fuego libre. Bueno, empezaron a avanzar, tranquilamente, avanzaban, y faltando unos 10, 15 metros, ordené fuego libre. Y bueno, imaginás lo que fue eso, ¿no? El que estaba al lado mío, el del ametrallador, se Sí. levantó y empezó de un lado al otro a tirar y a insultar, a putear a todos. Sí. Y hay un audio, creo que es, un video, digo, Ujú. inglesa, es el audio eso, donde hablan, creo que son 6 soldados del tercer batallón de periodistas y cuentan en ese momento. Y No. que para ellos fue muy terrible ver a sus compañeros dicen morir, ¿no? Y cuentan en algunos momentos los detalles de cómo mueren. Ahí en ese combate mueren 3 soldados de 18 años. Uno había cumplido los 18 años a las 12 de la noche. Muere ahí. 3 ingleses con 18 años. Este, bueno, después de que ordenan fuego libre, empiezan a recibir, caen los ingleses Ujú. y los pocos que quieran empiezan a arrastrarse y volver a ocupar las posiciones que tenían antes. Sí. Eh, y a partir de ahí se produce una guerra de trinchera. Es decir, estábamos a 50 metros y que imagínate lo que era estar a 50 metros, nos insultábamos.
nos insultábamos y ellos nos insultaban a nosotros. Me acuerdo de la palabra Archie, Archie nos gritaban, ¿no? Y nosotros, por supuesto, hijo de, como Sí. la puteada nuestra común, ¿no? Sí. Nos puteábamos. Y bueno, lo particular de todo eso es que a partir de ahí la artillería inglesa empezó a tirar. Y pensé que la artillería tira de 15 kilómetros y los tiros caían de nuestro lado. Y estábamos 50 metros, ¿no? Estábamos 50 metros y los proyectiles caían. Es decir, ellos tenían, junto con las tropas, adelante, tenían su observador adelantado de artillería, reglando los tiros, ¿no? Tal es así que yo, finalizado el combate, tuve 21 heridos. 20 por esquirlas. Uno solo por un tiro de 7.62. Imagínate. Sí. Y bueno, ahí se produce el fuego. Los ingleses se ve que les sobraba la munición porque no nos dejaban levantar la cabeza. Nosotros no nos movíamos del lugar. Es decir, además, yo recuerdo que en esos momentos yo los miraba a los soldados y tiraba poco, porque más me pasaba mirando o dando órdenes, y los veía que con bronca, es decir, no con miedo, con bronca como diciendo, no me vas a sacar de acá o esto es mío, y no se movían. Y ellos, los ingleses, lo característico de ellos era que gran volumen de fuego, tiraban, pero muchísima munición y teníamos que cuidarnos para cada vez que tirábamos de levantar la cabeza y nos peguen, ¿no? Sí. Eso es lo que ellos, siempre me acuerdo de eso. Y nosotros estábamos resistiendo. Hubo un momento que lo llamo a uno de los soldados y le digo que vaya para atrás y lo ubica el segundo jefe y que le diga que nos estamos manteniendo en el lugar, que envíe refuerzos. Bueno, el soldado, sin dudarlo, se va, lo veo, pero imagínate lo que era eso, ¿no? El humo, el olor a pólvora que había, los tiros trasantes que pasaban permanentemente porque van iluminados, con una luz que se va moviendo. Bueno, se habrán visto los videos, ¿no? de la munición trasante como va iluminando. Sí. Y yo lo veía que él iba como esquivando, se tiraba cuerpo a tierra o detrás de una roca, hasta que veo un momento que ¡pac! Se cae. Y dije, pensé en ese momento, le pegaron. Se la pegaron. Sí. Y no, ahí enseguida se levantó y continuó hasta que lo dejé de ver, ¿no? Se había tropezado. Después te digo. Y bueno, la cuestión que seguimos y a los 20 minutos volvió y ahí me dijo, mi teniente, no encontré a nadie, bueno, dije, está bien, lo agarré, le dije que se fuera de nuevo para su lugar. Sí. Y seguimos con la munición. Nosotros, el problema grande que teníamos nosotros, además de empezar a tener heridos, porque los suboficiales mandaban un soldado y me decían, venía el soldado y me decía, mi teniente, el grupo del cabo Arribas está teniendo bajas. Es decir, bajas le decíamos heridos. Tenemos más heridos y los otros grupos, los jefes de grupo también me mandaban sus soldados y me decían, tenemos tantos heridos. Y si me mantenían los suboficiales, permanentemente con las novedades de la sección, ¿no? Sí. Imagínate esto es lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. En pleno combate los soldados, en pleno combate arrastrándose, escondiéndose atrás de las pozos con la munición, y llegaban hasta donde estaba yo, me daban la novedad y se volvían. Y volvían, y seguían combatiendo. Eso que quiero que quede siempre, viste, en la mente de la gente, que peleaban, combatían. En ningún momento me dijeron me voy, no, combatían. Y el problema grande que teníamos nosotros era la munición. Y hubo un momento en que uno de los soldados, que yo no llegué a decirle nada, se fue para atrás y trajo un cajón de munición de ahí que habrá encontrado, mismo de la compañía B. Sí. Trajo
y empezó a llenar los cargadores mientras otros tiraban. Y así nos mantuvimos 2 veces, con 2 cajones, y nos manteníamos. Y después como a la hora lo volví a llamar al soldado y le dije, volvé y tratar de ubicarlo al segundo jefe y decirle que estábamos manteniendo el sector. Eran 50 metros nada más. Y también volvió como a los 20 minutos, me dijo, no, No no hay lo nada. encontré. La pucha. Bueno, la cuestión es que continuamos. Los suboficiales me seguían, yo a veces mandaba el estafeta mío también a todos los grupos, y el estafeta se iba a todos los grupos. Yo tenía 2 oficiales de este lado y un suboficial de este lado. Sí. Y el soldado se iba también en medio del fuego a ver a los jefes del grupo para preguntarle cuáles eran las novedades. Y ellos me decían, cuando venía el soldado me decían, bueno, el primer grupo tiene poca munición, tiene tantos heridos, o tiene heridos nada más, todavía tiene munición. Esas eran las novedades que me daban permanentemente. O me decían lo que pasaba adelante, es decir, me están tirando más de la izquierda que la derecha, me decían todas esas cosas, ¿sí? Me mantenían permanentemente con las novedades. Novedades, sí. Hubo, bueno, un hecho también que me ha quedado marcado de por vida es, hubo un momento que estábamos tirando, ¿no? Y miro hacia un costado, y a unos 5 o 6 metros, estaba uno de los soldados, y algo que nunca voy a saber por qué, ¿no? Pero Sí. la conducta del hombre nunca se conoce, ¿no? Pero él agarró y se paró y empezó a tirar parado. Y yo le gritaba, ¿qué me iba a escuchar si en pleno combate Sí. con los proyectiles de artillería, los tiros, no me escuchaba? Él seguía tirando. Y era lógico que algo le iba a pasar. Y hubo un momento que a mí me había parecido que me había mirado, pero no, siguió tirando. Y bueno, una de las ametralladoras enemigas justo se cruzó y- y le pegó a él, ¿no? Sí. Y lo extraño de todo que cuando él cae arrodillado, es decir, cae arrodillado con el fusil, ¿no? Sí. Y cuando se va cayendo para adelante, cae el fusil y la boca del fusil, el caño del fusil, se clava en la tierra y Sí. él queda frenado y uno lo miraba y parecía que estaba arrodillado, parecía que estaba rezando. Tremendo. Y uno de los soldados que estaba al lado de él lo toma y lo cuesta y Sí. él el soldado me hace seña que había muerto. Yo siempre digo lo que es la conducta de un hombre, ¿no? Una persona, este, llegar a eso, saber que no tiene retorno, no tiene Sí. retorno. Y él aún así se levantó y combatió parado. Eh, eso a veces siempre relato este momento porque Sí. por toda esa gente que siempre ha dicho los nenitos miedosos, que no quieren saber nada, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, tal es así que hubo un momento en que yo me acuerdo que ya estaba amaneciendo y ya nos quedábamos sin munición. Ya directamente los jefes de grupo me decían, estábamos ya sin munición. Hubo un momento que yo saqué uno de mis cargadores y se la tiró un soldado que estaba como 2 metros, porque no Sí. tenía munición. Y después había soldados que estaban cargando la bayoneta ya. ¿Me escuchaste? Estaban quedando. No es que me estaban Último, diciendo vayámonos de acá. No, ellos estaban dispuestos a combatir cuerpo a cuerpo con la último bayoneta. recurso. El último recurso, es decir, Ujú. hasta las últimas. Es Sí. decir, no, en ningún momento me dijeron nos vamos de acá, rajémonos. No, no, para Ujú. nada, al contrario. Y hay algunos que lloraban de bronca porque se estaban quedando sin munición. Y bueno, como te dije, estaba amaneciendo y tanto uno de los jefes del grupo que tenía a mi derecha y el de la izquierda me mandan su estafeta diciendo que estaban recibiendo fuego no solo del frente, sino de su costado. Mm. Es decir, ya como estaba amaneciendo se ve que la misión de los ingleses era arrasar con todo. Sí. Así que estábamos recibiendo no solo del frente, sino también de los costados, estábamos recibiendo fuego. Y, y se acerca uno de los estafetas de uno de los jefes del grupo y me dice, mi teniente, acá ya no se puede resistir más. Si Ujú. ya estamos sin munición y tenemos muchos heridos.
Y bueno, entonces ordené fuego libre, ordené el repliegue. Y antes de ordenar el repliegue, les dije a los jefes de grupo, 2 grupos se quedan en primera línea y uno se va para atrás. Después, ese que cayó para atrás Sí, apoya el el repliegue repliegue. del resto. Bien. Pero lo particular también de esto, que cuando yo ordeno el repliegue, es decir, dije atento porque íbamos a replegar, Ujú. ya la cara de los soldados no querían saber nada, estaban pero con una bronca, no sé si era la bronca porque, conmigo, porque yo estaba ordenando el repliegue, porque no se querían mover, no se querían mover, querían seguir así, sabiendo que ya no teníamos ninguna posibilidad de poder recuperar el monte. No, Ujú. era imposible, imposible, porque no teníamos munición y teníamos muchos heridos, ya habían caído tres muertos teníamos, y la verdad no valía la pena más muertos. Ujú. Pero ellos, la cabeza parecía que llegamos acá y no nos queríamos mover. Parecía ese el pensamiento de ellos, ¿no? Sí. Y bueno, ordené el repliegue y así empezamos a replegar. Lo tremendo de todo esto que al darse cuenta los ingleses que empezamos a replegarnos, ellos empezaron a avanzar, pero con mayor rapidez. Ujú. Es decir, y con ese gran volumen de fuego constante que tuvieron casi todo el combate, ¿no? Y ahí fue que me acuerdo que cada repliegue en esto era terrible, terrible, porque era levantarte y recibir una lluvia de balas, Ujú. proyectiles por todos lados, y no sabías qué te iba a pasar a partir del momento que te parabas y te ibas para atrás. Yo me acuerdo estar retrocediendo y cubrirme contra unas piedras y los tiros me pegaron acá adelante. Estaba la piedra acá y los tiros pegaron todo acá adelante. Y me acuerdo que al pegar los tiros ahí, las piedras se esquirlas, Sí. piedritas filosas, y me Ujú. pegaron en la cara. Y me acuerdo que me hacía así, trataba de verme si estaba herido, si me había cortado, si tenía sangre. Y, yo me acuerdo que y también, ¿no? Otra cosa que lo tengo bien grabado es que cada vez que me replegaba, decía, le rogaba a Dios que nos dejara pasar. Ujú. Y le decía, voy a ser papá porque mi señora estaba embarazada. Sí. Y le rogaba a Dios, le decía, Dios, por favor, quiero conocer a mi hijo. Decía. Ujú. Y decía, por favor, deja pasar esta sección. Decía, cada vez que teníamos que saltar. Y bueno, así fue, empezamos, el repliegue fue terrible también. Eh, los ingleses no pararon, siguieron avanzando. Y bueno, hubo un momento en que ya se frenaron y empezamos a replegarnos ya más tranquilos. Hasta llegar al pie del monte, ya no, los ingleses ya no nos siguieron más, se habían quedado arriba. Sí. Y nosotros nos fuimos directamente al puesto comando, donde estaba el jefe de regimiento. Ahí en ese lugar yo me encuentro con el segundo jefe, yo saco las novedades y bueno, en ese momento tenía 20 heridos, 21 heridos y tres, tres que habían caído, Ujú. muertos, y me faltaban tres soldados que eh, habían caído prisioneros, no tuvieron tiempo de replegarse, para que tengan una idea de lo que fue el repliegue, no Sí. tuvieron tiempo de replegarse. ¿Qué es lo que hicieron? Al no poder continuar por temor a que lo bajaran, se quedaron en el lugar escondidos. Ujú. Cuando pasaron los ingleses y amaneció, ya estaba claro, se levantaron y se rindieron. Yo después los volví a ver recién en el continente, ¿no? Cuando ya había pasado todo. Bueno, ahí le di las novedades al segundo jefe y ahí el segundo jefe me ordena volver a primera línea, con lo que me quedaba. Y lo particular también de esto fue que eh, muchos heridos fueron conmigo, no quisieron ir al hospital. Había algunos que ya no podían, Ujú. imposible que se mantuvieran, pero otros heridos que inclusive tenían esquirlas en las piernas Sí. y fueron conmigo igual, a primera línea. Y eso ya fue ya el 12 a las 10, 12 de junio,
Eran las 10 de la mañana, más o menos. Ya era de Pero día. fue bastante duro. Sí, 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 era de día. Era de día. ¿Y pudieron llegar a esa primera línea o no? Sí, sí, también fue bastante terrible eso, ¿no? Porque llegamos, me encontré con el jefe de compañía, le di las novedades y no habrán pasado 15 minutos que empezaron a bombardear todo el sector nuestro. Pero ya venía desde Monte London, nos tiraban desde Monte London. Sí. Estábamos a 2 kilómetros nosotros. Ujú. Y, y ahí, en ese lugar, mueren 3 soldados más de la sección en el bombardeo. Ujú. Y también muchos más heridos, que prácticamente ahí me quedé con muy pocos soldados. Creo que llegué, de los 4 suboficiales tenía 3 heridos, estaban 3 heridos y tuvieron que ser evacuados, porque se produce una pausa de fuego un momento y ahí es donde replegamos a los heridos y a los caídos, ¿no? A los muertos. Sí. Y me quedo con poca gente yo ahí. Y estuvimos todos ese 2 ahí en las posiciones recibiendo fuego de artillería, hasta que recién a eso de las 7, 8 de la noche ordenan el repliegue hacia la compañía A. Y toda la compañía B, toda la compañía C se repliega a la compañía A. Yo cuando llego a la compañía A tenía un suboficial, Ujú. y no recuerdo bien exactamente, pero creo que eran 8 o 10 soldados como mucho. Después el resto estaban hospitalizados, prisioneros o muertos. Como- Sí. sí. Totalmente diezmado. Sí. Sí, sí, sí. Y como yo llegué con tan poca gente ahí, el jefe de la compañía me ordena ir como reserva de la compañía, ¿no? Y me quedo atrás, Ujú. atrás. Y esperando, por supuesto, pues, después la noche del 13 al 14. Que siguieron Pero ya, recibiendo fuego, me imagino. claro, nosotros llegamos el 12 de la noche, llegamos a la compañía A, la compañía C quedó completamente, no quedó nada ahí, se fueron Ujú. todos, quedó. Además, el enemigo tenía todo ese sector, lo batía por el fuego, ¿no? Así que Sí. el que anduviera por ahí este, iba a ser puesto fuera de combate, ¿no? Sí. Así que estábamos todos en la compañía en ese momento. Y ahí es cuando la compañía entra en combate, Bueno, recibe ahí fuego o el también 13, repliegan. el 13 al 14 ataca ya a la medianoche ataca el segundo batallón de paracaidistas. En London atacó el tercero. Ujú. En Will atacó el segundo batallón de paracaidistas. También ahí se produce el combate, el enfrentamiento. El combate no dura mucho. Se ordena el repliegue. Y el repliegue fue terrible. ¿Por qué? Porque desde donde estaba la compañía hasta donde estaba el puesto de comando del jefe de regimiento Sí. había aproximadamente unos 1000 metros más o menos. Pero era una hondonada Ujú. y había que hacer todo eso, ¿no? Y se hacía más largo. Y a eso sumaré que era el terreno que te dije antes. Este, ¿Y qué es lo que pasó? Y a partir del momento del repliegue, imagínate que en una compañía, más parte de la compañía C, éramos bastante, Ujú. bastante, éramos alrededor de casi 300 hombres. Y desde Monte London, los ingleses tiraban con proyectiles de iluminante, iluminaban todo el campo. Y cuando se iluminaba, ahí tiraban con artillería. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Cada vez que se iluminaba, nos tirábamos todo cuerpo a tierra, para que no nos vieran. Pero igual, ellos tiraban con artillería. Así que fue terrible eso. También ahí es donde tienen muchas bajas el regimiento, ¿no? Imagínate que fueron 36 los muertos y 180 y pico de heridos. Este, y bueno, cuando llegamos al puesto comando del jefe de regimiento, ahí el jefe de regimiento ordena hacer la última línea. Si no, en ningún momento el jefe de regimiento quiso replegarse, Ujú. sino con la gente que quedaba, parte de la compañía A y C,
y la compañía comando hacer una última línea. Sí. Que en realidad también el ataque, el combate no duró mucho. No recuerdo bien, pero ya eran la madrugada del 14, aproximadamente a las 2 de la mañana, el 2 o 3 de la mañana, no recuerdo bien, ahí el jefe de regimiento ordena el repliegue definitivo del regimiento. Y él se queda con parte de su plana mayor, como último hombre para replegarse. Y bueno, yo me repliego con la poca gente que tenía, y justo cuando llegamos al camino que va derecho a Puerto Argentino, ahí había 2 o 3 camiones, y logramos subirnos, pero justo empezaron a bombardear y creo que hicimos 1000 metros y tuvimos que bajar de ahí por temor a que cayera un proyectil en el camión, ¿no? Sí. Así que seguimos. Fue terrible también eso. Sí. Bueno, después de eso yo me acuerdo que salté del camión y cuando salté ahí me encontré con gran parte del regimiento y justamente estaba el segundo jefe y varios oficiales más y estaban esperando que se replegara el jefe de regimiento con su gente. Y como se demoraba, el segundo jefe pidió gente para ir a buscarlo. Yo fui uno de ellos y fuimos hacia adelante. Y me acuerdo que habríamos hecho 1000 metros, 1 kilómetro más o menos, y la artillería enemiga empezó a batir toda la zona nuestra y no nos dejaba avanzar. Y así que el comandante ordenó que nos replegáramos del lugar, ¿no? Y nos replegamos y a la hora llegó el jefe de regimiento, que me acuerdo que estaba cansado, lo venía ayudando uno de los capitanes, se estaba replegando, ¿no? Y ahí ya nos replegamos todos para el centro de la ciudad, y nosotros nos instalamos en un gimnasio. Y ahí esperamos, ¿no? Ya esperamos todo. Se había acabado para nosotros, se había acabado todo. Y ahí reciben la noticia primero del cese al fuego y después de la rendición. Claro, sí, ahí ya, en ese lugar recibimos todas las noticias, ¿no? El tema del cese de fuego, la rendición. Después nos tocó a nosotros entregar el armamento. Por supuesto que el armamento que entregamos no se lo entregamos sano, ¿no? No le entregamos los fusiles ni las pistolas sanas. Previo a la entrega las rompimos todas. Así que recibieron armamento fuera de servicio. Y ahí estuvimos hasta que se ordenó, eso fue al día siguiente. Nos hicieron formar cerca del puerto, digo. En fila, avanzamos. Me acuerdo que llegábamos a un control que tenían ellos, nos preguntaban qué grado tenía, el grado, el rol de combate que cumplía y qué es lo que había hecho durante el tiempo en Malvinas, ¿no? Sí. Y según eso, pasabas o terminabas. No. Y bueno, los que éramos jefes de sección de tiradores, no tuvimos problemas, pasamos. Pero aquellos que eran de ingenieros, los que hicieron los campos minados, o los que usaban armas pesadas, todos ellos se tuvieron que quedar. Y que son los que se quedaron 30 días más. Sí, después. hasta el 14 de julio. Los jefes de regimiento, todos los comandantes, se quedaron más tiempo. Y bueno, nosotros ahí nos pusieron a un costado y me acuerdo que me dijeron, vaya a ese lugar donde está aquel soldado. Nos acercamos con otro oficial y cuando llegamos, el soldado ese, que estaba de uniforme inglés, nos dijo en castellano perfecto, ubíquese acá. Y con el oficial nos miramos, ¿y este quién es? Dijimos, ¿no? Y el otro oficial le preguntó, ¿de dónde sos? Le dijo. Y le dijo, no contesto preguntas, nos dice, ¿no? Y se da vuelta. Y al cabo de unos minutos dice, soy argentino. Y nos agarró no, mentira. Tenía un acento mexicano, bien de Centroamérica, ¿no? Sí. Pero lo hizo para hacernos enojar embroncar, ¿no? Sí. Y bueno, ahí
estuvimos esperando hasta que llegaron unos lanchones Ujú. y embarcamos ahí y nos llevó hasta el buque, el transatlántico. Nosotros vinimos en Canberra y me acuerdo, bueno, ahí hicieron una división, separaron a los oficiales con los soldados y los oficiales por otro lado. Sí. Me acuerdo que nos ubicaron en un grupo de 5 o 6 oficiales en los camarotes y ahí estuvimos el viaje que duró 2 días, 2 días y medio. Y por supuesto, nos hicieron hacer gimnasia, nos daban justamente me acuerdo que ya había empezado el mundial. Sí. Y cuando íbamos al comedor para la comida, Sí. nos daban las bandejas, y me acuerdo que había una mesada larga, y siempre había una foto de algún partido o de alguna mujer desnuda, ¿no? Y otra cosa que siempre me acuerdo, ellos tienen una característica que no tenemos nosotros, que cuando comemos, almorzamos, cenamos, siempre comemos y tomamos algo fresco. Ujú. Una gaseosa, un Sí. vino. No, ellos toman café. Así que nosotros tenemos la comida con café. Está medio Era, raro. sí, era rarísimo. Bueno, y así fue. Yo me acuerdo, bueno, también los días esos que estuvimos en el transatlántico, el interrogante era: ¿qué nos depara el continente ahora, no? Ujú. Si nosotros habíamos perdido la guerra, Sí. era lo que estaba en la cabeza, ¿no? Ujú. Un poco el temor, ¿no? Del recibimiento, qué pasaba en el continente después de Sí. todo esto. Pensando, ¿no?, en el fanatismo del argentino, ¿no? Muy Y había un poco de temor. Bueno, todo lo contrario, nosotros llegamos a Puerto Madryn bien. Ujú. y, realmente fue, la verdad no me lo imaginaba, pero me acuerdo, íbamos en camiones y la gente en las calles saludándonos, ¿no? Como si fuera que habíamos ganado, pero Ujú. muy, muy, muy bien. Lo recibieron muy bien. Pero es así que ese día Puerto Madrid se quedó sin pan, ¿no? Sí. Sí. Nos comimos todo el pan. Sí. Este, y bueno, ahí estuvimos en Puerto Madrid esperando embarcar para volver a Buenos Aires, ¿no? Que llegamos, creo que fue para el Día del Padre, o un día anterior al Día del Padre, no, ya no me acuerdo mucho. Sí. Y fuimos a las escuelas oficiales. Y ahí estuvimos también 2 o 3 días, hasta que vinieron unos colectivos, el 307 de La Plata, Mm. y nos llevó hasta La Plata. Y en La Plata también nos recibieron así igual. Me acuerdo también, nosotros seguíamos con ese mismo temor Del qué dirán. y de qué dirán, ¿no? Y, no, todo lo contrario. Eh, Estaba en la entrada de La Plata, en aquel momento estaba el distribuidor y después Ujú. estaba la avenida, me acuerdo, era la calle 7, 7 creo, o la 13, no recuerdo bien. Y bueno, llegaron los colectivos ahí y nos estaban esperando patrulleros y motos, Sí. y ellos nos escoltaron. Y a todo esto, en las calles, desde ahí hasta el Regimiento 7, que hay unos 5 o 6 kilómetros, Toda la todo llena gente. de gente, llena de gente. Entonces, así que le costó abrir el portón del regimiento por la cantidad de gente que había. Tremendo. No, fue Tremendo. impresionante, impresionante. Y recién ahí Y, vos pudiste tener contacto con tu mujer. y bueno, el contacto con mi señora fue un poco gracioso, porque yo me fui sin bigote y regresé con bigote. Eras Y, otro. y mi señora no tenía panza, Y y el tenía panza. colorito. Y lo gracioso de todo, que yo buscándola, a todo esto, imagínate la Un cantidad de mundo de gente gente. abrazándose o hey, llamando Juan, llamando, ¿viste? Imagínate que te chocaban. Y yo miraba, la buscaba a ella, la buscaba por todos lados y estábamos uno al lado del otro. Y no se reconocían. Y no nos reconocimos. Y bueno, el abrazo, por supuesto, normal, ¿no? Todo. Sí, pero mi señora me estaba esperando también. Qué lindo, muy bien. Mm. Y bueno, la verdad que nos contaste desde el principio hasta lo último. Te, te agradezco. Fue una linda entrevista, no lo voy a negar. Eh, para cerrar, te quiero hacer una última pregunta. Sí.
tanto en lo profesional como en lo personal, ¿qué enseñanzas te dejó Malvinas? Mirá, la, yo fui a Malvinas con 25 años Sí. y tenía de experiencia como oficial 3 años nada más. Ujú. Y yo tenía una imagen como oficial del ambiente militar, es decir, Ujú. el soldado, el oficial, todo. Pero después de Malvinas me di cuenta que atrás de un soldado hay un hombre, cosa que no pensaba así yo. Sí, hay un hombre. Y atrás de ese hombre hay una familia. Ujú. Y yo me acuerdo que esos 3 años de oficial, yo lo veía al soldado que tenía que formarlo y listo. No, para mí no tenía, era medio, yo cada vez que lo pienso digo, y no, eso me cambió muchísimo, ¿no? Que además yo me di cuenta que ese hombre me apoyó a mí en el peor de los momentos y por supuesto yo lo apoyé también en el peor de los momentos, ¿no? Ujú. Y es lo que yo te dije al principio, el infante es así, porque una cosa es estar en un tanque, otra cosa es estar en la artillería que está atrás, Sí. y otra cosa es estar en primera línea mirándole la cara al enemigo y sabiendo que el tipo que está al lado tuyo te está cubriendo, y yo lo Ujú. estoy cubriendo a él. Y eso me hizo ver un montón de cosas, ¿no? Valorar cosas que antes no la valoraba. Capaz que lo hubiese valorado con el tiempo, Sí. pero la guerra, el combate ahí, ese combate que yo viví, me hizo cambiar bastante. Y tal vez así, mirá que hoy, a casi 40 años, yo me sigo viendo con mis soldados. Dio la casualidad que Ujú. el viernes que pasó, yo me reuní con los soldados Mirá. y con sus esposas, y inclusive van los familiares de los muertos, de los Ujú. caídos, también van de la sección, ¿no? Sí. Y nos reunimos, y muchas veces esas reuniones son muy buenas porque yo siempre digo, ¿no? Yo puedo relatar mi experiencia, ¿no? Obvio. Pero aquel que me escucha no siente lo que realmente yo quiero que sientan. Ujú. En cambio, yo cuando hablo con un veterano de guerra, cuando estoy hablando, él siente lo que yo estoy diciendo. ¿Entendés? Y eso es lo que hace lindo cada vez que nos reunimos, las reuniones que tenemos, ¿no? Esa hermandad que se formó que... Sí, sí, sí. Y yo tengo, bueno, el grupo de WhatsApp Ujú. y que nos hablamos permanentemente. Y, por ejemplo, hoy cumplió años uno de los oficiales, le mandé, hoy es el cumpleaños, y con el grado de aquella época, Debe ser el seguro. cabo, y el jefe del primer grupo y todos los soldados, feliz cumpleaños, mi cabo, todo. Así, no, por suerte tenemos una muy buena relación, ¿no? Realmente creo que nadie quiere una guerra, pero Mm. a mí me vino bien en eso, ¿no? En verdad, Entiendo. un montón de cosas que antes no. Que te vuelvo a repetir, capaz que con los años y la experiencia lo hubiese logrado, pero lo tuve de golpe. De golpe. Sí, La verdad que Raúl, te vuelvo a agradecer. Espero que te hayas sentido a gusto. Por mi lado fue sí, sí, así. sí, sí. Y creo que ya dijiste todo. Sinceramente, este programa, como siempre digo, además de ser para la gente, es para nuestros héroes, que los héroes son los que se quedaron allá, y especialmente para Sí, los caídos que tuviste en tu sección. sí, sí, yo creo que mi intención siempre es que quede, viste, la imagen del verdadero soldado. Eh, yo estoy contento viendo aquellos tiempos que tenemos soldados que son verdaderos, este, son héroes, ¿no? Ujú. Y cumplieron siempre con lo que juraron y que además son verdaderos herederos de aquellos soldados que hicieron nuestra nación, ¿no? Ujú. Este, Exacto. creo que el argentino se tiene que sentir orgulloso de haber tenido a sus soldados allá en Malvinas. ¿Eh? Este, y, y yo
principalmente, ¿sabes por qué? Porque yo los tuve poco tiempo, yo no los formé a ellos, yo los conocí en pocos días, y sin embargo ellos me respondieron en todo momento, en ningún momento se echaron atrás, en ningún momento, al contrario, creo que más de uno se enojó conmigo cuando yo ordené el repliegue, pero ellos no se querían mover, no eran nenitos, Exacto. llorones y muertos de hambre, sí, que habremos, pero Pasaba, pero sí, en el momento que tuvieron que poner, lo pusieron. lo pusieron. Hombres, hombres de la patria. Sí, sí. Así que bueno, Raúl, te vuelvo a agradecer. Estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Un A fuerte vos. abrazo. Chao, hasta luego. Gracias.